Vamos a estar hablando bajo el tema salvos. ¿Soy salvo? ¿Y ahora qué? Está bien, soy salvo, pero ahora ¿qué? ¿Qué sigue después de eso? Vamos a poner esta palabra del Señor en sus manos. Vamos a orar, incline su rostro y ayude a orar por esta palabra. Señor, en este momento venimos nuevamente delante de ti, dándote gracias por tu preciosa palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Pedimos que prepares la tierra de nuestros corazones para que tú siembres esa semilla y el poder de tu santo y bendito Espíritu obre en nuestros corazones y nos transforme para la gloria tuya, Señor. Pedimos, Señor, que me uses una vez más para traer tu santa y divina palabra. No soy digno como ninguno de nosotros, pero Señor, tú te has complacido, Padre, en usar vasos de barro como nosotros, débiles como nosotros, para traer la grandeza de tu palabra a cada uno de nosotros. Padre mío, pedimos que nos ayudes, que seamos transformados y que salgamos de aquí alimentados por ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Hermanos, hace muchos años existió un rey en la nación de Israel que amó y sirvió al Señor de todo corazón. De hecho, fue uno de los pocos reyes que anduvo de todo corazón. Dice la palabra que él se convirtió de todo corazón y anduvo en los caminos del Señor y no se apartó de él. Sí, tuvo su momento de flaqueza, pero como ustedes saben, al que Dios salva, jamás lo abandona. Su nombre, Ezequías. Acuérdese de ese nombre, Ezequías. Las Sagradas Escrituras nos dicen que Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Y dice la Biblia que él hizo lo que era agradable a los ojos de Dios. En otras palabras, puso su esperanza en el Señor al confiar plenamente en Él, porque Él sabía que nunca sería defraudado. Lamentablemente, y esto no solamente pasó con Ezequías, sino que eso pasa hoy en día también. Lamentablemente, el padre de Ezequías no hizo nada por instruir a su hijo en los caminos de Dios. Al contrario, él le dio muy malos ejemplos. El nombre del papá de Ezequías era Acaz, y Acaz era un hombre idólatra y pervertido, un hombre muy pecador. Sin embargo, Ezequías mostró fidelidad a Dios al quitar, y fíjese que dice mostró, no solamente que él creyó, no solamente que él se convirtió de todo corazón a Dios, sino que él mostró gran fidelidad a Dios. Él mostró esa fidelidad al quitar todo lo que su padre había considerado sagrado. Y fíjese lo que había hecho el padre. Dice Ezequías que él destruyó los lugares altos que su padre había construido, donde se practicaba la prostitución en el templo. Imagínense, en el templo. Hasta ese punto llegó este hombre perverso e idólatra Acaz. Las imágenes eran representaciones vulgares del órgano masculino que simbolizaban el culto ritual a la fertilidad. Eso lo hizo este hombre perverso. Imagínense cómo pervirtió a una nación por completo. Esas imágenes fueron destruidas por su hijo
Ezequías. De igual modo, Ezequías destruyó los símbolos de Acera, que eran postes de madera que simbolizaban el órgano íntimo femenino que idolatraban en el culto a la fertilidad también. Imagínense qué perverso este hombre y pervertido. O sea, la pornografía no era simplemente que se veía como hoy en día que se meten en internet o los ven en revistas o en lo que sea, ¿verdad? No, este hombre hizo un ídolo a eso, a la prostitución, para que todo el mundo se prostituyera. Imagínense cómo estaba este hombre cargado de pecado, Acaz. 600 años antes, Dios le había dicho a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y prometió que quien mirara esa serpiente y pusiera la fe, no moriría debido a la picadura de esa culebra. Los israelitas cargaban esa serpiente como una reliquia y la adoraban también, imagínense. Entonces eran supersticiosos, cayeron en superstición también. Por eso Ezequías también destruyó esa reliquia. Este hombre se convirtió de todo corazón. Tanto así, hermanos, que Ezequías desafió un imperio poderoso que estaba a cargo del rey de Asiria, que los quería mantener esclavos de sus costumbres pecaminosas y paganas y apartarlo de la adoración y la comunión con el único Dios verdadero. No hubo nadie como Ezequías. De entre todos los reyes de Judá no hubo nadie como él, ni antes ni después de él. Ezequías permaneció, hermanos, fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado por medio de Moisés. Por eso el Señor estaba con él y tuvo éxito en todo lo que hizo. Eso se encuentra, si usted lee en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 18, usted puede encontrar toda esa historia. Hermanos, al igual que Ezequías, tú eres parte del pueblo de Dios. Y como parte del pueblo de Dios, necesitas saber qué quiere Dios que hagas con tu vida. Tal vez usted tenga muchas cosas o se esté imaginando, a lo mejor el Señor quiere que yo haga esto, que ponga un negocio. Todas esas cosas son buenas. No estoy hablando de eso, pero estoy hablando espiritualmente. ¿Qué quiere Dios después que eres salvo? ¿Qué quiere Dios que hagas con tu vida? Hoy en día, el sistema de este mundo, junto con el príncipe de las tinieblas, que ustedes saben que es Satanás, desea hacer lo mismo que hizo Acaz. Desea esclavizar, desviar y destruir al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros no cumplamos los 5 propósitos principales que Él ha ordenado a su pueblo. Hay 5 propósitos principales que Dios ha ordenado a su pueblo. ¿Cuáles son esos 5 propósitos principales? Adoración. El primero es adoración. El segundo es compañerismo. El tercero es evangelismo. El cuarto es enseñanza y el último es servicio. Acompáñeme a la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Dice así la poderosa palabra del Señor. Mira pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Mira el consejo del Señor. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos nosotros entender
con diligencia debemos buscar cuál es la voluntad del Señor para mi vida. Número 1. Hablemos del propósito número 1. Dios quiere que tu vida gire alrededor de Él. ¿Usted oyó eso? Dios quiere que tu vida gire alrededor de Él. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo 22, 37 y 38, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y lo más importante. Por eso que el Señor nos dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Qué significa que los guarde? Que los obedezca, que los ponga en práctica. Lo más importante, hermanos, es amar al Señor y que nosotros los amemos de todo corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Dios debe ser tu primer amor. No que mi hijo, no que mi esposa, no que mi esposo, no. El Señor debe ser tu primer amor. Hacer lo contrario, hermanos, es idolatría. Él debe ser el número 1 en tu vida y nada puede quitarle el lugar. Ese primer propósito se llama adoración. No solamente adoramos cuando venimos a la iglesia, hermanos, sino que la vida del creyente se constituye en una adoración todo el tiempo. Un pastor llamado Tim Keller dijo con mucha razón que un ídolo es algo a lo que acudimos para recibir aquello que solo Dios puede dar. La gente está buscando satisfacción en el dinero, en las cosas materiales, en el sexo, en la pornografía, en muchas cosas de este mundo que solamente Dios, todo eso es idolatría, que solamente Dios te lo puede dar. Juan Calvino dijo que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Por eso hemos hablado, hermanos, que cuando nosotros nos levantamos como hijos de Dios debemos revisarnos a ver cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida delante del Señor. Y si hay algo que estorbe mi relación con el Señor, debemos arrepentirnos, pedir perdón y seguir adelante. Porque nada puede estorbar nuestra relación con Dios. Se levanta un ídolo, hay que tumbarlo. Porque el corazón de nosotros es fácil para levantar. Gente dice, no, pero ya yo no tengo estatuas en mi casa, pero en el corazón. Estoy hablando del corazón. Está bien que no las tengas en tu casa. Eso es idolatría también. Pero ¿cómo está en mi corazón? Cuidado con el corazón. Solamente Dios. Dios debe tener el primer lugar, solo Él. Todo lo que hagas debe girar en torno a Él. De esa forma lo adoras. Reconóceme en todos tus caminos, dice el Señor, y Él va a enderezar tus veredas. A veces arrancamos a hacer algo sin Dios. Ay, es que me pasó. Entonces oramos al final. No, hermano. Ore primero. Reconóceme primero y Él va a enderezar tus veredas. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Fíjese que es un llamado. Les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una vida de obediencia a su palabra, adora a Dios. ¿Te quiere adorar a Dios? Verdaderamente en todo momento, obedézcale. ¿Cómo le obedezco? Conociendo su palabra y obedeciéndola. Propósito número 2. Dios quiere que aprendas a amar a su familia. Dios quiere que aprendas
a amar a su familia. Hebreos capítulo 10, versículo 25 nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este segundo propósito se llama compañerismo. Compañerismo. La iglesia, hermanos, es un medio de santificación. El dejar de congregarnos es descuidar el alma. Si usted deja de congregarse, usted está descuidando el alma. Y entonces usted es presa fácil para el enemigo de su alma. Usted sabe quién es, el diablo. Entonces no podemos descuidarnos. No podemos darle ventaja al enemigo en ningún momento. Porque dice la palabra que no ignoremos sus maquinaciones. Entonces, congregarse es un medio de santificación. Cuando no nos congregamos, descuidamos el alma. Porque aquí es donde nosotros recibimos la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí es donde se manifiesta. Hay una promesa de que nuestro Señor Jesucristo estará presente cada vez que su pueblo se reúne en el día del Señor. Eso es una promesa. De manera especial, Dios se manifiesta, Cristo, con nosotros. Él está aquí en este momento. No es que yo estoy en mi casa. No es que yo me reúno con dos. Sí, está bien, te reúnes en tu casa. Pero hay una promesa que es donde los santos se reúnen con Él, aquí, en su casa. Y hay una bendición especial en ese momento. Hechos capítulo 2, hermanos, nos enseña. Podemos ver la iglesia en ese entonces, la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra, fíjense que los que recibieron su palabra, fueron bautizados, recibieron a Cristo, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y después que ellos hicieron eso, se bautizaron, se hicieron miembros de la iglesia. ¿Ve? Y después dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la enseñanza que los apóstoles traían a la iglesia. La comunión unos con otros, el compañerismo. El partimiento del pan. Lo que hacemos nosotros cada domingo, partimos el pan. Y las oraciones, oramos. Esas cosas no las puede hacer usted en su casa. Si se queda en su casa, usted no puede hacer eso. Por eso no puedes cumplir el propósito de Dios para tu vida si no te congregas. La vida cristiana, hermanos, se vive en comunidad y compañerismo. No solos y aislados en las casas, no. Solamente viendo prédicas por internet. De esa forma no tienes pastores que te pastoreen. Al menos, hermanos, al menos que usted tenga una enfermedad y no pueda venir a la iglesia. O que sea tan ancianito que no pueda, o que nadie lo pueda traer. Esas son excusas. Pero sin embargo estás conectado con la iglesia de alguna manera. Los hermanos van y te visitan. Siempre estás conectado de alguna manera con la iglesia. Porque Cristo fundó la iglesia. Él no nos salvó para que cada uno de nosotros nos quedáramos en las casas, no. No dejándonos de congregar, dice la palabra. Es un mandato del Señor. Propósito número 3. Dios quiere que crezcas en tu madurez espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice desead. Que deseemos la palabra de Dios.
Este tercer propósito se llama enseñanza. Los cristianos debemos desear la leche de la palabra de Dios como los niños recién nacidos desean la leche de su madre, así mismo. Así mismo. Un cristiano sin la leche de la palabra de Dios se va a secar espiritualmente. Te secas, poco a poco. Así como una planta que no se le eche agua, ok, un día está bien, 2 días está bien, pero va a llegar el momento en que esa planta se va a secar. Así mismo pasa con la vida de un cristiano. Nosotros somos, imagínese usted, como una parrillera. Aquí le dicen un barbecue, ¿verdad? Como una parrillera donde usted pone la carne, imagínenselo, y usted pone los carbones allí. Hasta que esos carbones no están bien encendidos, usted no pone nada de ahí de comer, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo saco un carbón de ahí y lo pongo aparte? Se apaga. Pero si ese carbón está ahí, está siempre encendidito. Así somos nosotros los cristianos. Mientras nosotros estamos en la casa de Dios, mientras nos reunimos, mientras estudiamos la palabra de Dios, crecemos, nos ayudamos mutuamente, hermanos, nosotros nos mantenemos encendidos en el poder del Espíritu Santo. No te mueras espiritualmente jamás, no te seques espiritualmente jamás. Debemos estar siempre expuestos a la enseñanza de nuestros pastores y maestros para crecer, hermanos, sanos y fuertes espiritualmente y ser útiles a la obra del Señor. Cuando el Señor nos salva, Él nos prepara. Y la preparación es toda la vida, mientras estemos aquí. Pero después Él te envía a servir. Nosotros no podemos estar todo el tiempo sentados en el banco. Está bien un tiempo mientras recibes la enseñanza, todas las cosas que suceden en la iglesia, ¿verdad? Hay reglas y todo eso, pero ya después a servir al Señor. Fervientes en espíritu, dice la palabra, sirviendo al Señor. Es un privilegio servirle a nuestro Rey y Señor. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 nos dice, y Él mismo constituyó a uno. ¿Quién es Él? Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y para qué? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son esos santos? Ustedes, los salvados. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay pastores que no me siento muy santo hoy, no importa, usted es santo. Si usted se arrepintió y usted puso la fe en Cristo, usted ya fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo y por tanto usted es santo, es una posición, usted es justo delante de Dios y es santo. Dios, hermanos, ha dotado a algunos hombres como pastores y maestros para enseñar y alimentar a su pueblo espiritualmente. Para eso están puestos y ellos deben hacer su trabajo, como lo hemos visto en predicaciones anteriores, deben hacerlo bien y hacer fieles a la palabra de Dios. Uno no se monta aquí, mucha gente quiere, a mí hasta me han llegado comentarios, no, pero algo más moderno, algo más como a la vida. Yo no soy conferencista, no soy motivador, soy pastor de iglesia. El problema que hay hoy en día, hermanos, lamentablemente, es que algunos motivadores y algunos conferencistas se dicen que son pastores. No, ellos son motivadores y conferencistas. Cuando usted los oye hablar, usted se da cuenta de eso. El pastor o el predicador o el maestro, cuando agarra el púlpito tiene que hablar es la palabra. No tiene que estar hablando ni echando chistes, ni diciéndole 7 pasos para que tu vida esto, ni para que lo otro. No. La palabra de Dios. El pueblo de Dios necesita es la palabra. Y para eso el Señor los constituyó. ¿Para qué? Para que los santos lleguen al conocimiento de Cristo.
prepararlos para la obra del ministerio. Porque de ustedes se van a levantar pastores, de ustedes se van a levantar diáconos, de ustedes se van a levantar maestros, de ustedes se van a levantar hermanas que enseñen también a los niños y a las jóvenes, como dice la palabra. Pero si uno se pone aquí a hablar otra cosa, la palabra no los chistes y las palabras bonitas no transforman a nadie. La palabra de Dios es la única que puede transformar las vidas. El propósito número 4 es que Dios quiere que le hables a otros de su amor. Hermanos, yo me pregunto, ¿a cuántas personas nosotros le estamos compartiendo el Evangelio? No solamente con nuestro testimonio, que es importante, no solamente con eso, sino que le damos un tratado, que los invitamos a la iglesia, que oramos por ellos, que los asistimos en alguna necesidad. Muchas veces estamos tan preocupados con las necesidades nuestras y qué nosotros vamos a hacer en la vida, que nos olvidamos, hermano, de la gran comisión. La gran comisión es para nosotros, para los hijos de Dios. Debemos cumplir eso y aquí hay un campo misionero enorme. Tenemos que compartir de alguna manera. Ay, pastor, pero es que yo no sé mucho de teología, a mí me da de verdad un poco de temor. Siempre me acuerdo del testimonio de una mujer de Dios. Ella asistía a la iglesia. Era una mujer que ella no sabía leer ni escribir. Pero ella escuchaba la palabra de Dios. Y Dios la había salvado. Era una mujer santa de Dios. Y ella quería predicarle a la gente, pero no sabía cómo. Y el Señor le dio una estrategia. Ella fue y buscó a uno de los hermanos de la iglesia. Y le dijo, márcame aquí 2 o 3 versículos. Yo voy a predicar con esto, aquí en mi Biblia, márcamelo. Y esa hermana se iba por las calles. Y ella llamaba, venían los jóvenes por ahí. Hijo, ven. Léeme esto que está aquí, por favor. Es que yo no veo muy bien, no sé leer muy bien. Y los muchachos venían y leían. Y ella le decía, eso es para ti. Dios te está hablando. Hermano, mire, testimonio de hombres que el Señor los salvó de esa manera. Y el Señor los llamó a ser pastores por una hermana que quería de todo corazón cumplir la gran comisión. Quería compartir a Cristo. Y Dios la usó sin leer y sin escribir. Nosotros no tenemos, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos leer y escribir. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20, nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. A mí me impacta este pasaje bíblico mucho. Fíjese lo que sigue diciendo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Póngase ahí usted. Nos dio a nosotros, a la iglesia, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, a usted y a mí, la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación con Dios? El Evangelio. El Evangelio. Esa es la palabra de la reconciliación. Así que, hermanos, somos ¿qué? Embajadores, dice aquí la palabra. Embajador. ¿Qué es un embajador? Un representante de Cristo donde quiera que va. Así como los embajadores los envían de un país a otro y es representante de ese país, nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y ese es el llamado.
reconciliados con Dios. Eso es lo que le tenemos que decir a la gente. Reconcíliate con Dios, porque si no te reconcilias con Dios, pues vas a ir a la condenación eterna. ¿Cómo me reconcilio? A través de Cristo. Cristo es la única oportunidad. Cristo es el único puente entre tú y Dios. Cristo es el único que te puede dar paz, salvación y vida eterna. Ese es el Evangelio. Ese es el cuarto propósito, hermanos. Evangelismo. Y esa es nuestra tarea principal como hijos de Dios. Dar a conocer el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Ya se los dije, las buenas noticias de salvación. Esas buenas noticias de salvación necesitamos, hermanos, predicarla, hablarla, compartirla, vivirla. Predicar es nuestra primera y principal tarea en este mundo. Porque póngase a pensar, ¿para qué entonces lo salvó Cristo? Y te dejó aquí. ¿Para qué? ¿Para que viviéramos para las vanidades de este mundo? No. Porque si no nos hubiese hecho como el ladrón en la cruz, que lo salvó ahí mismo y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No tuvo tiempo ni de bautizarse ni de nada, pero creyó en Cristo. Para nosotros nos salva y nos deja aquí para que seamos testigos de Él. La gente no necesita terapia, no necesita esto, que esas cosas son buenas, no estoy diciendo que no sea. Pero principalmente la gente necesita a Cristo. La necesidad más profunda que tienen las personas es en el alma y solamente Cristo los puede salvar. El quinto propósito es que Dios quiere que sirvas en su iglesia. Dios quiere que sirvas en su iglesia. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido. Cada uno de ustedes ha recibido un don. Algunos yo lo sé, a otros no lo sé. Pero cada uno de nosotros ha recibido un don de parte de Dios. Dice, ministrelo a otros. Sírvalo a otro. Póngalo en práctica con otro. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La iglesia sufre cuando un hermano o una hermana, ¿verdad?, no pone los dones que el Espíritu Santo le da en práctica para la iglesia. La iglesia sufre. Por eso nosotros debemos poner en práctica lo que si Dios me llamó a esto, yo tengo que hacerlo, me cueste lo que me cueste. Porque yo voy a dar cuentas al Señor cuando esté en su presencia. Con miedo o sin miedo, yo debo hacerlo. Temblando o sin temblar, pero yo debo hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Ese propósito se llama servicio. Servicio, y es el quinto propósito. Si nosotros queremos servirle a Dios, tenemos que hacerlo sirviendo a la gente. ¿Usted quiere servir a Dios? Sírvale a la gente. Mateo 25:40, Jesús dice, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A mí lo hiciste, Señor. Y si usted lee todo el capítulo, ¿verdad? Usted se encuentra donde el Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, si no me equivoco, está en el capítulo 7, 25, versículo 7, por ahí empieza a decir, empieza a hablar de todo esto que les acabo de leer. Señor, ¿cuándo? Preguntaba la gente, ¿cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y vinimos a ti? Y entonces el Señor les responde, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Le servimos a Dios cuando le servimos a su pueblo y también a los que no son su pueblo todavía.
El ejemplo más grande de servicio lo dio nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 10, versículo 45, hermanos, cuando dijo, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Señor nos dio ejemplo. Iglesia, si le somos fieles a Dios en estos 5 propósitos, Él nos bendecirá, Él nos sostendrá. Aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas, Dios nos sostendrá porque le somos fieles. Como le pasó a Ezequías, del que estábamos hablando al principio, dice la Biblia, y pongan mucha atención, en Isaías capítulo 38, del versículo 1 al 5, dice que el rey Ezequías en aquellos días enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías el rostro a la pared, dice la palabra, y hizo una oración a Jehová, a Dios, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de sus ojos. Y dice la palabra que él lloró, y lloró Ezequías con gran lloro. Y fíjese que él hizo esa oración porque él tenía respaldo. Él de verdad había sido un hombre íntegro. De verdad había hecho lo bueno y lo recto delante de Dios. Pero el Señor en ese momento lo estaba llamando ya a irse con él. Pero entonces el Señor escuchó esa oración y dice que entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te añado a tus días 15 años. El Señor lo escuchó. Le dijo primero, ordena tu casa porque morirás de esta enfermedad. Pero él clamó a Dios de todo corazón. Y el Señor lo escuchó y le añadió 15 años más. Dios, hermanos, escucha la oración de sus hijos cuando ellos le son fieles. Estos 5 propósitos, iglesia, son claves en la vida de todo cristiano verdadero. Adoración, compañerismo, evangelismo, enseñanza y servicio. Son los propósitos, hermanos, de esta iglesia y deben ser los propósitos de todo cristiano. Eso deben ser, son fáciles. Adoración, compañerismo, evangelismo, enseñanza y servicio. No estamos para jugar a ser cristianos y menos en unos tiempos tan malos como los que vivimos. No estamos para eso. Esta sociedad y el mundo necesitan ver la Biblia en acción. Mucha gente tal vez no va a leer nunca la Biblia, pero sí va a leer tu testimonio de vida. Y con ese testimonio de vida, la gente va a poder ver y decir, realmente Dios es real. Dios es real. Y te va a dar entrada para poderle hablar a esa persona. Ahora, no quisiera irme sin extenderte la invitación a que seas parte de esta gran familia, a que te conviertas verdaderamente en un hijo o una hija de Dios. ¿Cómo se hace eso, pastor? Es que yo llevo muchos años en la iglesia. El que lleve muchos años en la iglesia no te hace cristiano, hijo de Dios. Escuche lo que dice la palabra en Hechos
capítulo 3, versículo 19. Ya estamos terminando, escuche. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. El Evangelio nos dice en el capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dios te está dando una oportunidad de que te arrepientas de tus pecados y recibas a Jesús como el amo, como el Salvador y como el Señor de tu alma. Así que allí donde estás, no importa que vengas a la iglesia, tienes que estar seguro, segura de que cuando tú cierres tus ojos aquí, tú los vas a abrir en la presencia del Señor. ¿Tienes esa seguridad? Si no tienes esa seguridad, el tiempo está corriendo. Tú necesitas recibir a Cristo hoy como tu Salvador. Mañana sea demasiado tarde. Tú necesitas hoy entregar tu vida verdaderamente a Cristo. Amén. Oremos. Señor, en este momento, yo te pido por las personas o la persona